No, voy a leerlo. Ahora vamos a tener la participación de Jesús Miguel Delgado, que nos va a hablar sobre el autoposicionamiento derrotista de Latinoamérica frente a Occidente. Él realizó sus estudios de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional de San Marcos, donde obtuvo el grado de licenciado. Actualmente es candidato a doctor en literatura peruana y latinoamericana. Además, se dedica a la investigación y producción de textos. Se ha desempeñado como docente de educación superior y universidades nacionales. Cuenta con artículos publicados y adaptados para publicación en revistas indexadas en Perú, Chile, Venezuela, Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Estados Unidos, Italia y España. De igual manera, ha sido ponente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Federico Villarreal, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Casa de la Literatura Peruana, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de El Paso en Texas y la Casa de las Américas. Recientemente se le ha designado la invitación para participar como ponente en la Universidad de Granada. Y pues, cedemos la palabra. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes, por la presentación que me han hecho. Bien, voy a hacer lectura entonces de mi ponencia que se titula Autoposicionamiento derrotista de Latinoamérica frente a Occidente. Bien, esta ponencia la elaboré en conjunto con la línea temática, ¿no?, que está presente en el Almitano, aunque no lo trate directamente. Muy bien. En este trabajo cuestiono la existencia de una cultura latinoamericana, es decir, la manera como se ha transformado o si es que debe mantenerse y estatizarse su tradición. Me valgo de conceptualizaciones que pretenden alcanzar una solución al carácter imperante que rige a la sociedad latinoamericana. Estos términos son específicamente los de hegemonía, arguida por García Campini, la ambivalencia de primer y tercer mundos, tal como la comprende Fernández Retamar, la dicotomía de América-Occidente, trabajada por Carlos Pacheco, la noción de alienado con la aplicación de la categoría de François Tostan, el enunciado descolonizador de Walter Miñolo, la heterogeneidad según Antonio Cornejo Polar y finalmente la intertextualidad de Martínez Fernández. Entonces voy a tratar 7 puntos, los voy a explicar detalladamente. El primer concepto es hegemonía. En primer lugar, la hegemonía oligárquica se introduce en sectores de la sociedad que impiden la expansión modernizadora, opone al desarrollo orgánico del Estado sus propias limitaciones constitutivas, la acumulación del mercado simbólico y el fraccionamiento joyciano de la clase dirigente. Con ello se comprueba la crisis de visiones, adheridas a la política de transformación revolucionaria o de los dogmas, de las posiciones asociadas con las formas totalizadoras de teoría social o las de las utopías alternativas. El cuestionamiento de los intelectuales modernos universalizadores dificulta el hallazgo de los modos de replantear la democracia y la reevaluación de las instituciones democráticas, retomando el contexto de desencanto. Al respecto, Jacques Lacan, en el seminario Libro 17, efectúa una distinción entre el discurso del amo con el del esclavo, puesto que en este se cerciora esa función de la hegemonía dirigente sobre una clase social colonizada. El primero se relaciona más con el saber y el goce, como principio de dominación, mientras que el segundo es el soporte del saber hacer, donde las razas consideradas inferiores están condenadas a formar solo parte de la naturaleza, por su inutilidad científica o su incapacidad para producir significantes culturales caracterizados por su valía. Por eso se plasma una delimitación de la crítica hegemónica en el ámbito literario, para la inclusión de textos en el corpus, tal como lo indica Antonio Cornejo Polar en su libro sobre literatura y crítica literaria latinoamericana, 1982. De la misma forma que la filosofía,
que tuvo como riesgo la confrontación con la secularización de la religión, la teología concluyó siendo una fuente de dominación del saber. El segundo punto, primer y tercer puntos. Este percance referido se aprecia en un aspecto más global. Por ejemplo, es indispensable definir la distinción que perdura entre países para designarle un valor según la localización en el mundo, que se rija de una escala social y económica, en la que el orden de los signos incerde su potencialidad en lo real. Sobre esta clasificación, Fernández Retamar, en Todo Calibán 2005, menciona que se encuentran las nociones de primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. El primero es la nobleza, compuesta por capitalistas imperialistas. El siguiente se constituye por el alto clero, de carácter socialista. El último, denominado también tercer estado, se conforma de países pobres o subdesarrollados, zonas coloniales o atrasadas, representados por la mayoría del mundo. Muchas veces se asocia el retraso con los escasos recursos que tiene un Estado-nación para sobresalir. Esta idea se complementa con la propuesta de Fernando Calderón, Martín Oppenheim y Ernesto Ottone en el libro Esequiba Modernidad, Desarrollo, Ciudadanía y Cultura en América Latina y el Caribe, al expresar lo siguiente, abro la cita: la pobreza está presente en todas las regiones, afecta a más de 1.000 millones de habitantes en todo el planeta, de los cuales a casi 200 millones de personas en América Latina y el Caribe, es decir, el 46% de la población, 94 millones de ellos, 22% de la población, viven en la pobreza absoluta. Cierro cita. La demarcación concluye allí. Sin embargo, existe un problema cuando se interrelaciona o se compara una clase del mundo con otra. Los países del tercer mundo, al querer alcanzar mejores resultados y pretender que se convierta en una potencia con la producción de lo suyo, sin aportes externos, concluye en que su elaboración no es tan asequible en relación con la de los países del primer mundo. Sin embargo, es necesario que estas diferencias se establezcan. A ello, la diputada Orlando Vázquez, en su artículo Pensamientos indígenas en Sudamérica, sostiene que la configuración de un Estado-nación moderno es la propicia de toda cultura. Asimismo, se añade patrones jerárquicos que develan la hegemonía castigadora de la clase opresora. Abro cita, dice: de manera general se puede decir también que en la contraposición sociedad civil-Estado se entiende por sociedad civil la esfera de las relaciones entre individuos, entre grupos, entre clases sociales que se desenvuelven al margen de las relaciones de poder que caracterizan las instituciones estatales. Cierro cita. Tercer punto, dicotomía América-Occidente. Otra propuesta de división más exacta es la que se ejerce en América Latina al notar la dicotomía América-Occidente, ya que optar por la clasificación de grados por países aborda una visión mundial, que no es el objetivo de este ensayo. Para afirmar este postulado se aprecia que en la actualidad Europa tiene una posición más considerable que América Latina en diversos aspectos culturales. Por ende, se toma un planteamiento eurocéntrico de dominación y valoración para articularlo en muchas disciplinas. En los años de la colonización, esta relación se asimiló con la ambivalencia civilización-barbarie, al percatarse de la carencia del indio para un aprendizaje concienzudo, o la visión que suscita hasta la actualidad la existencia del caníbal en varias regiones latinoamericanas. Al ser hasta ahora imposible afiliar o comparar una tradición o un sistema americano con el europeo, se ha desistido y se ha adaptado la posición social con la que Occidente observa a Latinoamérica, basada en una percepción analítica y un menosprecio por el tipo de manifestaciones urbanas, letradas, ilustradas y modernas, tal como lo expresa Carlos Pacheco en La Comarca Oral 1992. Si en alguna ocasión un país latinoamericano propusiera algo significativo, primero tendría que aprobarse por la comunidad científica de Occidente para pasar a un corpus mundial. En este sentido, no está perenne otra alternativa que estar dentro de una nación en la que su producción no alcance un valor simbólico. Cuarto punto, la concepción del sujeto alienado. Siendo parte de la ciudadanía de Occidente, no se oculta la natalidad.
no se patentiza una ciudadanía global, es decir, un migrante peruano, al estar en Europa no pertenece a una sociedad elitista, sino que se desplaza a una segunda clase. Es apreciado marginalmente y con inferioridad. Más aún, existen personas que no obvian la posibilidad de integrarse a esa sociedad occidental, de la que surgen los alienados. Ellos, por su condición misma, adoptan un carácter subjetivo y se apropian de un significado que los distingue del resto engañosamente, en un mundo definido solo por la adhesión del yo con otro, y se establece la correlación del significante que determina su valor, aunque éste sea unívoco e insostenible. La física fundamenta que en la naturaleza nadie se vale de significantes para significar. Por lo tanto, en el alienado se provoca un estadio de ambigüedad y conflicto en el que la duplicidad o la pluralidad de signos trata sobre el proceso mediante el cual dos elementos no coinciden con la afiliación con los demás. Para Fernández Retamar, colonizar es civilizar. Entonces, por antonomasia, la configuración subalterna que contienen los términos de poscolonial, dominación y dependencia. Prosiguiendo con esa lógica imperialista, Sarmiento explica que gobernar es también despoblarse de indios y de gauchos, al igual que saber distinguir la caracterización efímera e ilusoria de las razas abyectas, predominantes en la historia de América, del continente donde se presencia el abandono de salvajes incapacitados de progresar. Una visión despectiva que revela el carácter particular de los pobladores de una nación. Quinto punto, el paradigma descolonizador. Lo que prevalece en este tiempo no trata de volver a adoptar la postura de los españoles durante la conquista, sino de distanciarse de esta catalogación que estigmatiza a los ciudadanos contemporáneos como sujetos colonizados o subalternos a una sociedad. Es decir, me refiero a asumir una percepción descolonizadora. Esto es propio de los países que emergen del colonialismo, distinguidos por la barbarie, el racismo y el subdesarrollo, definidos como integrantes del tercer mundo y aglomerados como matices y no, nuestra América mestiza. El pensamiento descolonizador permitirá una sociedad multicultural con la inclusión de una dinámica económica, política e intelectual que trasciende el nacionalismo, la independencia y el nativismo, aunque no confronta con la epistémica, ya que termina siendo incierta su realización por las bases marxistas perennes que aborda toda región de sociedades coloniales. Sexto punto, ¿no? La heterogeneidad. Saluda una ruptura o una búsqueda consuetudinaria de la homogeneidad entre clases sociales. Esto resulta inherente para conformar una sociedad con los mismos estatus y forma de regir las vidas de sus integrantes. Pero ese carácter unitario es imposible en Latinoamérica y se asume la heterogeneidad. Guamán Poma alude a esa condición panorámica al fijarse en la igualdad entre los indios y los españoles, de la misma manera que El Mundo Bendezú, en su libro La otra literatura peruana, 1985, quien considera que los peruanos deben adquirir la idea de que el país contiene dos naciones y dos culturas inexorables, además de que el aprendizaje que se efectúa es interactivo. En el caso del indígena, apareció el indigenismo como un movimiento de reivindicación del campesino andino y como una preocupación intelectual y artística. Su elaboración de tradiciones no es similar con respecto a la de la popular, en la que es evidente que ambas cooperan en distinto grado, una situación equivalente. Su producción es marginal y subordinada dentro del espacio mayor de la literatura peruana, tratada en términos de pluralidad, contradicción y conflicto, según Antonio Cornejo Polar en su libro La formación de la tradición literaria en el Perú. Por eso tiene problemas a querer ser de aceptación en el corpus por la crítica a la literatura imanentista y de la cultura. La forma para integrar un tipo de literatura al canon depende del modo de interrelacionar los patrones de adiestramiento literario. Y bien, el séptimo y último punto, la intertextualidad. Se incluye el término de intertextualidad, que se muestra como la dicotomía de la escritura y la lectura, según Martínez Fernández en su libro La intertextualidad literaria, 2001. El texto cuenta con una dinámica de tensión al querer alcanzar la homogeneidad y la heterogeneidad. Esa es la forma lingüística de la interacción social.
por ende se remite a un discurso desde otro más remoto, como un indicio patentizado en el tiempo y expuesto bajo influencias externas de diversa índole, mediante un proceso de semiotización, en el que se articulan la identificación y la pertenencia de un texto a una clase específica. Muy bien, a modo de conclusión, migración y pérdida de sentido. En esta parte se funge el tema de la migración con la inclusión de las ideologías de Carlos Pacheco y Beatriz Arlo. Para la dilucidación teórica de sus aportes se percibe la adhesión sujeto-objeto que demuestra Greimas. Estos planteamientos se exponen paralelamente con una breve y precisa metacrítica en particular. Como solución a las propuestas formuladas por Fernando Calderón, Martín Kuppenheim y Ernesto Otonde, se evidencia una desconexión cultural que incrementa el número de migraciones hacia las ciudades. Gente de la sierra o la selva aprecia su desterritorialización a partir de la comparación efectuada desde su propio eje. Lo cosmopolita, lo hegemónico y lo modernizador serán los que provoquen ese descentramiento. A ello se le añade el incentivo innovador de las minerías y las fábricas agroindustriales. Los territorios excluidos de la hegemonía cumplen únicamente un rol complementario para la economía dominante. Esto permite que se refuercen las relaciones y los conflictos interculturales. Carlos Pacheco, en la comarca oral, asume que el incremento de las migraciones hacia las ciudades y el impulso innovador de empresas mineras y agroindustriales conllevaron una intensidad de los vínculos y los conflictos interculturales. Con respecto a la mayoría de comunidades, Beatriz Arlo, en su libro Escenas de la vida postmoderna, Intelectuales, Arte y Videocultura en Argentina, 1996, señala lo siguiente, abro cito: han perdido su carácter territorial. Las migraciones trasladan hombres y mujeres a escenarios desconocidos, donde los lazos culturales, si se reimplantan, lo hacen en conflicto con restos de otras comunidades o con los elementos nuevos de las culturas urbanas. Cierro cita. Esta decisión intelectual surge al no querer pertenecer al ámbito cultural de Latinoamérica. Se opta por el distanciamiento de la tradición para empezar a identificarse con los altos grados de civilización y progreso. Se genera una hibridez cultural en el migrante. Si no se asimila esa conducta de interactividad, se estimula la no acción o la interpasividad, que anula la creatividad para evitar la confrontación con lo real. Este sentido social, tanto ético como estético, revela un querer y un deber ser. Esta postura se ha adquirido, no por una visión del entorno social, sino desde afuera, tomando como eje a Occidente, sin omitir lo esencial y la normatividad que rigen a los países del primer mundo. Este deseo, en cuanto deseo del otro, consigue la perfección al transformarse en una inaccesible utopía para adoptar este objeto estético del saber, sin pensar ocasionalmente en la pérdida del sentido de lo que realmente requiere el migrante por este enigma del propio anhelo. Este parentesco entre culturas no es perfecto, como expresa Greimas en su libro De la imperfección, 1997. Abro cita: todo parecer es imperfecto, oculta el ser. Es a partir de él que se construye un querer ser y un deber ser, lo que es ya un desvío del sentido. Cierro cita. Esto se comprende como proceso histórico en cada migrante y se logra un éxito si se altera y se adapta su vida a la tradición occidental. Se consiguen méritos que su nacionalidad no le otorga, pero otros tienen el riesgo de no encontrar lo que esperaban. Finalmente, para completar el sentido, añado la propuesta en conjunto de Fernando Calderón, Martín Kuppenheim y Ernesto Otonde, que se basa en el proyecto neoliberal, exento de la dicotomía negación-exclusión. Este se desarrolla rápidamente para traer ventajas económicas a la colectividad y al individuo en sí, con todas sus necesidades y sus carencias, dinámicas propulsoras que motivan el espíritu conforme y consumista. Muchas gracias. Ha llegado el tiempo con yo lo habría que poner en 5 minutos. Ya le pondré que hemos